gracias por la invitación a Maricela Álvarez y a Graciela Casaber, responsables de la Bienal de Performance, y gracias por supuesto a Inés por la invitación también, y gracias a Santiago por esta continuación de nuestra conversación de hace 5 años. Conversamos, como decía Inés, aquí mismo, una conversación sombría, como suelen ser las conversaciones con Santiago, porque así de sombrío es el mundo. Y lo cierto es que 5 años más tarde el mundo está bastante peor, creo yo. Así que no prometemos nada muy alentador. Santiago, hay muchos de los que están aquí que estuvieron en aquella conversación y proyectó aquí hace 5 años su película No Global Tour, una especie de road movie negrísima, negrísima como las letras de la palabra, que se vuelve un monumento portátil, muestro algunas de las imágenes, con escalas, como verán, en enclaves fatídicos del mundo contemporáneo, que también se fueron multiplicando en estos años, pero bueno, ahora nos dirá Santiago cómo terminó el No Global Tour. Pero también recuerdo, y muchos de los que están acá lo deben recordar, el encuentro con las obras de Santiago y el diálogo con Santiago tuvo y sigue teniendo, creo yo, un poder reactivo y letal para las respuestas conciliadoras, bien pensantes, voluntaristas, hipócritas o sencillamente ingenuas frente a los males del mundo. Yo hacía en aquel momento una lista de los calificativos con los que desde sus comienzos se intenta conjurar la incomodidad que provoca la obra de Santiago Sierra, pero abrevio: polémico, provocador, revulsivo, irritante, bromista, cínico, y siguen. Pero lo que sin duda, creo yo, se intenta conjurar con esos adjetivos es la incomodidad que provoca una obra que no representa, no registra, no es ejemplar, no alecciona, no pretende cambiar el arte ni el mundo, sino que crea situaciones que nos abruman por la claridad de los enunciados y nos arrojan a un abismo de sinsentido. Es también el caso de la obra que acaba de presentar en Buenos Aires, que trae a su modo al mundo del arte una de las tragedias más dramáticas, más inconcebibles y al mismo tiempo más aparentemente irresolubles del mundo contemporáneo: las muertes del conflicto sirio. Como decía Inés, la obra se llama Los nombres de los caídos en el conflicto sirio desde el 15 de marzo de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2016, y consistió, para los que no la vieron, en una lectura en vivo sin interrupciones de los nombres de las víctimas reconocidas de esos casi 6 años, que fue hecha en 4 lugares del mundo, un requiem sencillo y muy despojado, en dirección este-oeste. Empezó en Tel Aviv, siguió en Viena, luego en Londres y terminó en Buenos Aires, en el Centro Cultural Recoleta, desde el 27 de mayo a las 10 de la mañana hasta ayer, 29 de mayo por la tarde, para totalizar casi 200 horas, ¿no? 8 días enteros. 8 días enteros, en los que se leyeron los nombres de 144.308 víctimas, 16.272 no identificadas, una lista que fue elaborada por el Grupo de Investigación sobre el Conflicto de Siria
de la Cátedra de Sociología de Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de Pedro Brigger. Y pensaba que en alguna medida el poder de la obra radica en su autoelocuencia, su peculiar reticencia y, por supuesto, también la contundencia dolorosa de las cifras. Lleva casi 200 horas leer los nombres de las víctimas contabilizadas por el grupo de investigación, pero se cree que las víctimas son casi el doble. Pero Santiago está aquí para conversar con nosotros sobre esa obra y sobre otras obras recientes, y también, como decía Inés, me gustaría retomar algunos momentos de nuestro encuentro en 2012, como si retomáramos 5 años más tarde la misma conversación. La guerra, ustedes sabrán, en Siria entra en su 7º año, es probablemente la sangría humana más salvaje desde la Segunda Guerra Mundial. Hay quizás 400.000 muertos, como decía, sirios, mitad de la población de Siria desplazada y 100.000 desaparecidos, arrestados o muertos. Por otra parte, hay toneladas de documentos que han llegado a Europa, en algún caso a manos de un policía fotógrafo emigrado, que documentan más de 1.000 muertes y torturas a manos del Estado. Y sin embargo, por increíble que parezca, hay un solo juicio por crímenes de Estado en España y algunos más preparándose, tuvimos la noticia en estos días, en Alemania. Ni el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por la oposición rusa, ni otros organismos internacionales han conseguido detener ese genocidio. Hace unos días se presentaron pruebas satelitales, lo habrás visto, de un crematorio cercano a la prisión de Zendaya, en el norte de Damasco, en el que probablemente se incineraron y se incineran miles de víctimas para destruir pruebas que podrían usarse en esos juicios por crímenes de Estado. Pero también resulta sospechoso que, aunque los Estados Unidos tenían esas pruebas, solo las presentan a las Naciones Unidas ahora. Esto no es novedad, la complejidad de la política internacional, con intereses ocultos, en el caso de las grandes potencias, y la complejidad política del conflicto, con el gobierno salvaje del Assad por un lado, y una oposición igualmente inhumana de Al-Qaeda y el Estado Islámico, no deja ver una posible salida al horror del sufrimiento y las muertes. Y ahí va mi primera pregunta, Santiago: ¿qué hacer, qué puede hacer el arte frente a la escala inconmensurable de ese horror? Supongo que te habrás hecho estas preguntas y quería preguntarte cómo llegaste a esta idea, si la idea era señalar precisamente la escala, señalarla en cifras, en duración, en tiempo. Bueno, pues es que ¿cómo metes en una obra de arte todo esto de lo que estás hablando? O sea, cómo contar una cosa que tiene que ver, pues, con política internacional, pero también con vivencias personales desagradables y demasiado familiares ya, muy conocidas, ¿no? Y son historias parecidas a las que se oían en la Guerra Civil Española, o las que oyes en Guatemala, o las que has oído en Irak. Entonces es como una cosa cansina que se repite. Y me parecía que lo mejor es una cosa de factos, ¿no? Es decir, cuántos son, quiénes son, cómo se llaman, ¿no? los que murieron, y hacerles así un homenaje. Esta cifra es muy difícil de sacar porque esto que estabas diciendo, que probablemente eran el doble, hay muchísimos intereses, ¿no? Por ejemplo, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, pues, que tiene sede en Londres, está como muy por la intervención, ¿no? Muy por el intervencionismo militar sobre Siria. Entonces, pues hay datos obviamente inflados. Para otras fuentes, por ejemplo, para el gobierno sirio, pues nadie muere, mueren nada más que los terroristas, ¿no? Y según a dónde vayas, te dan una cifra u otra y listados de nombres más o menos confiables. Por eso fue muy necesario hacer la investigación de una manera seria con Pedro Brigger. Yo ya le conocía de verle como comentarista, analista internacional, me convencía bastante. Y
Y creo que este es el punto fuerte de la lista, que no estamos leyendo cualquier lista, una lista al azar, sino una lista intrincada, que ha habido que sacarla entre montañas de mentiras, porque todo esto pues, son guerras de propaganda, ni siquiera sabemos si las fotos del crematorio corresponden a un crematorio de personas, o sea, es todo como muy difícil de distinguir la línea entre verdad y mentira, depende del emisor del mensaje, ¿no? Pero lo que sí es cierto y lo que sí es contundentemente real y tiene que ver con los hechos y con lo factual, es esto, es el número de muertes y el tiempo que necesitas para leerlas te da una dimensión, ¿no? Yo quería hacer una película tipo Shoah, pero más dura, ¿no? Aún más larga, más increíblemente insufrible de escuchar. Y realmente es una pieza pues, que es muy poco receptiva con el público se siente rechazado porque en qué momento dejas de leer, ¿no? En cierto momento en Viena había gente que se quedaba mucho, ¿no? Y decía, ¿por qué se quedan tanto? Y ya me di cuenta que es que les daba vergüenza levantarse e irse porque parece que es que ya a partir de ese momento del quinto Mohammed ya no me interesa ninguno más, ¿no? Y bueno, ha estado también muy emocional toda la parte, sobre todo la parte de Viena, porque en Viena es donde están llegando todos estos refugiados sirios. Y tanto el público como los lectores pues eran de esta procedencia, ¿no? Y pues venían unos con sus debilidades, otros envalentonados a leer, pero vamos, que el drama humano está ahí, ya me lo he topado varias veces. Hoy estaba leyendo que en el Mediterráneo simplemente este año habían muerto 200 niños cruzando. El Mediterráneo ya entero es un cementerio. Ahora estábamos trabajando en otro proyecto en Milán. Milán que tiene al ejército en la calle, o sea, vas a Milán y te encuentras en una esquina una tanqueta militar y los tipos bajados, dice, bueno, esto... Y muchísima gente tirada, me sorprendió, porque en Madrid también está habiendo muchos, pero no llegan tantos, debe ser que estamos un poco esquinados, pero allí son cantidades enormes, incluso hice una exposición que era conseguí 10.000 euros y repartí a la gente volantes diciéndoles que les iba a dar 10 euros si venían. El día de una inauguración que tenía una muestra retrospectiva llegaron pues más de 700. No llegaron más porque la policía al ver tantos pobres se metió a poner orden, ¿no? Y no la estropeó. Pero toda esta gente que vino ahí, pues muchos de ellos eran sirios, muchos de ellos eran libios, gente que venía de África cruzándose todo para no se sabía bien qué, porque muchachos que no sabían italiano, otros que no sabían inglés, o sea, gente que realmente estaba como perdida en la ciudad, ¿no? Y nada, pues son de las cosas que me ocupo de hablar, no sé qué me habías preguntado. Sí, también lo que quería preguntarte era, la lista empezó a leerse, bueno, como decíamos, de este a oeste, y supongo que habrás tenido que coordinar entre estos 4 países o 4 instituciones. Y ahí algo así como un gesto de un grupo, un pequeño grupo coordinado internacionalmente que de alguna manera funciona como no funcionan los acuerdos internacionales que deberían hacerse para intentar buscar una solución. Quiero decir, hay algo de esa idea de reunir a 4 países que tiene que ver con buscar redes. Miedo da en cuanto se reúnen 4 países, ¿no? Reunión de pastores, oveja muerta, ¿no? Que dice el refrán. O sea, miedo da que se reúnan, ¿no? No lo sé, todo lo que sean iniciativas no gubernamentales, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de gente que tiene buenas intenciones, que no son cabrones, pues todo eso viene bien. Yo no sé si me atrevería a reclamar que se una nadie de ningún país a arreglarlo, porque el desaguisado que pueden cometer puede ser mucho mayor, ¿no? Entonces, no sé, que se suiciden, ¿no? Es lo único que se me ocurre proponerles a todos estos dirigentes, ¿no? Si te parece, proyecto, aunque sea 1 minuto, vamos a ver si funcionan los... Karim Al-Nassim, Walid Abdel-Latif Al-Aid, Walid Ahmad Khair Allah, Walid Aifel Al-Hammoud, Walid Al-Awdat, Walid Al-Mahmoud,
Walid al-Qasim, وليد تبمي Walid Ghassi al-Hazan, وليد حاج عمر Walid Aj Ismail, وليد حميد وليد المقداد Walid Khalid Barbuth. Y así 8 días. Bueno, un minuto no es nada en 200 horas, pero bueno, por lo menos para compartir mínimamente la experiencia. Quería preguntarte, bueno, estuviste en Viena y estuviste aquí en las lecturas, y me preguntaba cómo imaginabas, algo dijiste recién, pero qué esperabas del espectador. Es siempre, me parece bien interesante pensar la experiencia de una obra que se centra en la duración, que también lleva a pensar en la resistencia de los performers, que de alguna manera se extiende al espectador. Creo que esas obras duracionales llevan, como lo describías recién, al tedio, pero el tedio puede ser muy fructífero, lleva a la concentración o al silencio o a la deriva mental. Yo misma estuve tratando de pensar qué pensaba mientras asistía el otro día, y una vez que se atraviesa ese umbral de algo así como un ritual funerario o un requiem, me parece que uno se descubre dejándose llevar por unos ejercicios totalmente insospechados. Digo, esto suele pasar en las performances que duran mucho tiempo. Yo pensaba, para empezar, en los nombres, que son, los nombres para los occidentales son un puro misterio, como si los nombres concentraran el misterio de esa lengua, de esa cultura, cómo se componen, cómo se pronuncian. Algunos los reconocemos, Yasser por Arafat, Abbas por Kiarostami, en fin, cada uno tendrá su propia lista. Y en cuanto uno se descubre pensando alguna cosa banal, también piensa si corresponde el pensamiento banal frente a esa lista, o cuestiones más vinculadas a la lista misma, como los nombres que se repiten son una familia, son hijos, quiénes serán. Y también preguntas sobre los que leen, ¿solo leen o qué piensan mientras leen? En fin, estas son las cosas que yo pensaba. No sé qué piensas tú, cómo fue tu experiencia, me gustaría saber. Sí, puedo contar muchas cosas que no sé si serán muy sustanciales. Quiero decir que No, explicar. Eso es lo importante. Bueno, pues ahí lo ven ustedes. Bueno, en primer lugar, lo de el utilizar el alfabeto latino, pues era precisamente para romper esa distancia, para que tú pudieras estar leyendo a la vez que te lo leen el nombre, ¿no? Y para que porque realmente voy a estar trabajando para un público occidental que utiliza ese alfabeto. Esto pues fue problemático en Israel porque la gente que hay allí pues son árabes israelíes o palestinos, que realmente no todos saben el alfabeto latino, ¿no? Y también la manera de estar escrito, pues está escrito procediendo del inglés, no del castellano o no del árabe, ¿no? Entonces es una forma un poco que fue complicada para ellos. En Viena yo creo que muy bien, porque todo el mundo que estaba allí estaban estudiando alemán, y bueno, hubo una señora que no podía con ella y le tuve que decir que no lo hiciera, y otro chico que era muy fuerte para él emocionalmente. Y los lectores de Londres preguntaban mucho por qué Tel Aviv, que como que les mosqueaba mucho eso de que alguien en Tel Aviv pudiera tener algún afecto hacia ellos, hacia su situación, ¿no? Y había que repetirles constantemente que este centro de arte, lo lleva Sergio Edelstein, que es de aquí, que es un argentino, pues es un centro de arte que ha trabajado con todo no solo con israelíes, sino con gente de todo el mundo, incluyendo a gente de mismo Oriente Medio, palestinos, etc. O sea que siempre les decía esto, y ahí se acaba la discusión. Y aquí el caso fue especial porque siempre que hemos utilizado lectores en lengua árabe, y aquí pues había pocos, porque no es un país de migración árabe,
Y pues hizo un trabajo más basado en el teatro y en la dicción, donde los actores pues tuvieron, que por cierto lo hicieron muy bien, tuvieron pues que tomar clases, digamos, o que aprender a ver cómo resolver estos sonidos que le son impropios a su lengua, ¿no? Que le agrega un filo por otro lado, ¿no? Y los listados, pues es que los listados llevo haciéndolos desde hace mucho tiempo. Es una cosa de... A mí me gusta mucho Oncavara, que se murió hace poco, en el 2014 se murió el pobrecito, que estaba todo el tiempo, dejaba en su Twitter, todavía estoy vivo, ¿no? Y me impresionaba mucho, ¿no? Con qué rigidez formal y además con esa rigidez formal comprometía su vida, ¿no? Porque me imagino que debe ser agotador y exhausto la tarea de estar diciéndote a ti constantemente que estás vivo hasta que dejas de estarlo, ¿no? Estaba por ahí un amigo diciendo que le quería hacer una página diciendo que Oncavara todavía está muerto, ¿no? Como que saliera todos los días. No lo sé, listas he hecho bastantes también de los tipos más poderosos del mundo, también en base a investigaciones. Un par de años antes iba a hacer una exposición en Jerusalén y entonces la tuvimos que cancelar pues porque el bestia del presidente se le iba a bombardear a Gaza y pues no se pudo hacer nada. Entonces yo a partir de ahí hice una primera como en caliente, que era con la lista de todos los que se mataron ahí, que fueron también 3.000 y pico en una semana. ¿Y qué te pasa a vos frente a esa lista? Digo, los momentos que tuviste frente a la lista. Pues yo es que creo que es una buena estrategia echarles en cara a los muertos, ¿no? No sé si a la sociedad, pero por lo menos al planeta en el que vivo, ¿no? Como decir, aquí están todos los que os estáis cargando, ¿no? Y cuando piensas en una pieza así, dices, caramba, pues es que esto podría hacerlo de lo que está ocurriendo en México ahora, que también, o no sé, Mediterráneo. O de Irak, que han hecho una escabechina bastante interesante allá. Podrías tirarte toda la vida haciendo esto. Lo que pasa es que, claro, psicológicamente pues te presiona mucho. Ahora cuando estábamos empezando, pues yo no sabía si esto iba a funcionar o no, de manera que pues, por las noches me levantaba a mitad de la noche a ver si seguían leyendo muertitos, ¿no? Entonces pues como que pues te acaba afectando mucho. Casi en otras obras ha sido más de soltar la bomba y escaparme, ¿no? Pero esta ha sido como muy un regodeo que realmente hace que sea muy difícil que haga muchas más piezas así, ¿no? Tendré que esperar un poco. Pasa un poco como con piezas que he hecho tocando el sexo. De repente a ojos de los demás te conviertes en algo que no es, porque eres mucho más diverso, porque trabajo en muchos más temas, ¿no? Y ese tipo de obras pues te apartan de cualquier otro tema, te dejan solo, ¿no? Digamos. De hecho, iba a preguntarte iba a comentarte que las cifras, en este caso es una cifra abierta, como dijimos, porque aunque se sabe que los muertos son probablemente muchos más, hay muchas trabas en esa investigación, como vos decías. Pero pensaba que las mayores tragedias del mundo contemporáneo se miden en cifras que son para nosotros inconcebibles. Es como que si tuvieran una escala que no podemos terminar de asimilar, ¿no? Y que estas obras trabajan en esa dirección, como para acercarse a la escala de lo que está sucediendo. Pero digo, los muertos en México o los migrantes muertos en el Mediterráneo, etc. Pero pensaba que hay muchas cifras en tus obras, incluso en los títulos de las obras, y por hacer un recuento rápido, el enterramiento de los 10 trabajadores, esta obra de 2010, o los 184 trabajadores peruanos, o esta obra que es bastante conocida porque fue la Bienal de Venecia, 133 personas remoldadas para teñir su pelo de rubio, y más recientemente los 25 veteranos, y como antecedente de esta obra, los 2.205 crímenes de Estado, los nombres de los que fueron asesinados entre el 8 de julio y el 26 de agosto en el ataque de Israel a Gaza, leído por habitantes árabes. ¿Las cifras te parece que son importantes o cuenta más la precisión de los nombres o la resistencia de los performers o la duración?
Bueno, todo, pero sí la cifra es importante, pero ya hace tiempo, no tanto la cifra, sino como me gustan los títulos que aportan y que ayudan a entender la obra de arte. Nunca me han gustado los títulos rockeros o los títulos fantasiosos, ¿no? Me gusta el título típico de mujer con violín y periódico, entonces miras el cuadro y ves una mujer con un violín y un periódico. A mí ese es el tipo de hechos, ¿no? de qué estoy viendo realmente, y me alejo mucho, por tanto, de cualquier título rockero o imaginativo, ¿no? Y aquí, pues, ser preciso hace que el mensaje sea mucho más, pues, más preciso aún, ¿no? Más claro. También porque aunque quieras estar, ¿cómo retratas a una masa, ¿no? Lo he hecho varias veces, por ejemplo, retratándoles de espalda, de forma que su cara desaparece y por lo tanto su individualidad, por listados, donde el listado mantiene la individualidad de la persona, pero se diluye en la repetición y en la proximidad fonética a cualquier otro nombre, de antes o de después de la lista. Entonces son maneras de meter la masa. Ahora, cuando estábamos hablando esto de los 200 niños, ¿qué son 200 niños? O sea, te caben en la cabeza 200 niños. Yo he metido a 465 trabajadores en una sala y tengo como una idea en la cabeza, ¿no? Entonces sí que realmente pues son un montón, ¿no? Pero son cifras como que parece que son pesetas o que es algo que no tiene en qué manera lo atrapas o lo condensas, ¿no? Pues, bueno, nombraste a Otaguara, pero es como si le dieras como una versión del mal contemporáneo a Otaguara, ¿no? Bueno, es lo que hago con todo. O sea, agarro el minimalismo y le echo encima excrementos, o agarro un Kawara, o sea... Y el Landart también. Y el Landart también, el Landart siempre ha tenido una intención de estar hecho en un territorio como en un papel blanco que ofrecía la naturaleza, como territorio inmaculado, no tocado por el hombre. Yo todos los proyectos que hago de arte de la tierra o que en espacios abiertos son de espacios abiertos profundamente contaminados por el hombre, profundamente cargados de significado, de tragedia, como pueda ser Anapra en la frontera con México, o como pueda ser esto del Sahara. Ahora llegamos al Sahara, pero antes de eso te quería preguntar porque, como probablemente sepas, aquí hace poco hubo una discusión bastante espinosa por los desafortunados dichos de un exministro de Cultura de la ciudad, exministro precisamente por este debate, por esta cuestión, sobre la cifra histórica y simbólicamente aceptada de 30.000 desaparecidos por la dictadura militar. Pero es que también da igual, porque Marilyn Manson no se convierte en una persona extraordinaria porque haya matado solo a 3, ¿sabes? O sea, la muerte no sé si es brutal individualizada o multiplicada por 1000, ¿no? Entonces yo no entraría con ellos en esa discusión, ¿no? No, pero te lo decía porque te lo comentaba porque, bueno, aquí, por ejemplo, el monumento de las víctimas del terrorismo de Estado del Parque de la Memoria tomó una decisión que es poner 30.000 placas y 9.000 con los nombres que las organizaciones han encontrado. Pero supongo que te ha pasado muchas veces que algunas obras, sin que te lo propongas, sintonizan con algo que sucede en ese lugar, en ese contexto, y la obra de pronto tiene otro sentido, como en este caso. Me parece que hablar de una cifra, llegar a una cifra, toca, me parece, esta discusión, que seguramente no estaba en tus intenciones, y me imagino que muchas veces, creo que en nuestras conversaciones de 5 años lo comentamos, cómo una obra en algún lugar en particular tiene efectos que no esperabas. No estoy... Sí que tenía pensada esta relación, ¿no? Pues pensaba que lo estoy diciendo en un lugar donde hay una sensibilidad frente a estos temas, ¿no? No creo que... Pero es que yo creo que en casi todas, o sea, ¿en qué país no ha sufrido una masacre o no tiene que lamentar víctimas mortales por miles, ¿no? Creo que esto es como demasiado común para todos, ¿no? O sea, está muy extendido. Yo creo que todos somos supervivientes. O sea, realmente o nos hemos escapado de una guerra en Europa, o otro se ha escapado de un proceso de colonización, o el otro de uno de esclavitud, o el otro de que te coma un oso, no sé. O sea, todos venimos de esto, ¿no? Y todos tenemos en la cabeza estas persecuciones y estos asesinatos en masa. Ocurre que está muy olvidado, que parece que la muerte industrializada pues acabó en los años 30
Y realmente pues parece bastante claro que empezó, ¿no? Que realmente lo están haciendo cada vez con mayor precisión, con unas bombas extraordinarias, la madre de todas las guerras, el padre, todas las barbaridades que se siguen inventando, ¿no? Y mientras pues sea un negociazo y que tira de la economía mundial, pues nos tendremos que seguir contando muertos, ¿no? Bueno, como decíamos al comienzo, el mundo en estos 5 años está bastante peor y con el triunfo de Trump, el Brexit y bueno, podríamos seguir la lista, seguramente has notado que las relaciones del arte con la política se han hecho como más naturales en los Estados Unidos, a veces con un arte un poco ingenuo o un poco, en fin, con relaciones como muy básicas del arte con la política. Y quería preguntarte cómo lo ves, cómo es para vos en términos más amplios esa relación, porque a simple vista podemos reconocer una obra que por supuesto tiene mucha urgencia, por decir algo, como en el caso del triunfo de Trump, pero no siempre encuentra el modo o eficaz o estéticamente que tenga algún sentido artísticamente o estéticamente para que eso se transforme en una obra considerable. ¿Cómo es para vos en términos generales? Bueno, es una pregunta por todas. Sí, bueno, es una... esa. Pero, hombre, yo es que ¿por qué no, por ejemplo? Lo de arte político a mí siempre me he sentido incómodo con el término porque yo pienso pues, en Leni Riefenstahl, en Juan de Ábalos, ¿no? en que eso es el arte político, ¿no? Entonces yo creo que habría que ser un poco más preciso o incluso, no sé, pienso en ¿cómo se llama este mallorquín, el Miguel Barceló, que te pinta la cúpula de Naciones Unidas, ¿no? Y cobra por ello y se fotografía luego con... Eso obviamente es arte político. Yo en mi caso sería más preciso y hablaría de arte anarquista o arte libertario, arte que está en contra del Estado y el capital y por la liberación del ser humano, ¿no? y por el progreso de todos. En ese caso me siento bastante más a gusto con la definición. Pero político, ya digo, es que no lo es. O sea, una obra minimalista que pretende exhibir su referencialidad, que intenta negar toda la realidad y afirmarse a sí mismo como única entidad a ser considerada cuando percibes esa obra, es obviamente un acto de soberbia capitalista muy político, ¿no? O es de formación profesional, pero vamos, así lo veo, ¿no? No cabe la ingenuidad actualmente, ¿no? Pero ¿con qué arte sientes cierta sintonía respecto de lo que haces? Pensaba, por ejemplo, con el mismo foco de esta obra de Forensic Architecture, que trabajaron junto con Amnesty, investigando y reconstruyendo digitalmente la prisión de la que hablábamos antes. ¿Hay cierto arte político con el que sientas más afinidad o familiaridad? Sí, digamos que tocan temáticas que me son más afines. Se me viene, por ejemplo, a la cabeza una obra extraordinaria que acaba de hacer el Grupo Democracia, que es una cena hecha con personas de verdad, que intervienen personas de verdad, todos ellos banqueros, gente millonaria. También se entró con una complicidad de uno de ellos, y al final pues salía una señora a cantarles todo lo que eran y a decírselo en la cara con una claridad impresionante. Esa obra me ha encantado. Me encanta, por ejemplo, toda la trayectoria de Teresa Margolles en su denuncia constante y machacona de la violencia que se ejerce contra la gente, contra todos en su país. Y pues ese tipo de cosas, no sé, ese tipo de obras que devuelvan el golpe de alguna forma, ¿no? Vamos a recorrer algunas de las obras de estos años. A propósito de tu obra en el pabellón de Venecia, en la conversación de 2012 te recuerdo lo que decías a propósito de la nacionalidad. La idea de país en general me parece una idea de explotación ganadera. Trabajamos, producimos y una parte de nuestro salario va a parar a las arcas del Estado, que sería el explotador de esa ganadería.
en cuanto a la identidad nacional, es algo así como un hándicap, algo a superar. Sí, claro. Y bueno, y está esta obra reciente tuya, una obra doble, que me parece que da un paso más en esa subversión del poder territorial de los estados, que es la bandera negra en el Polo Norte y luego la bandera negra en el Polo Sur. Son expediciones muy considerables que supongo que requieren mucha logística y sin embargo el gesto es mínimo y muy potente contra gestas similares coloniales o luchas por la soberanía territorial. ¿Cómo surgió esa idea? Quería preguntarte cómo fue posible. En fin, ¿cómo fue? Bueno, fue posible porque me llegó como mi hada madrina, ¿no? Se presentó un señor que tenía mucho dinero en mi casa y me dijo que hiciera lo que quisiera, que él me lo pagaba, y dije así, pues venga. Y entonces hicimos esto que es bastante costoso. A mí me encanta, bueno, la bandera negra es una bandera provisional hasta que la seguiremos usando mientras existan otras, ¿no? Por lo tanto, la misión que tiene la bandera negra es la negación de las demás banderas, y en su origen, durante la Comuna de París, pues tenía también el sentido de recordar a los caídos por la libertad, ¿no? Por eso tiene ese aire de luto. A esto que hablas del gesto mínimo, me encanta la pieza del pedestal del mundo de Piero Manzoni, donde simplemente dándole la vuelta a un pedestal se apodera del mundo entero con propósitos estéticos. Me pareció... es una de mis obras favoritas. Él lo hace pues con esa visión suya irreverente y ultra poética, y aquí pues yo lo quería hacer pues como arrebatamiento, o sea, como arrebatarles. Cuando llegan a estos sitios pues llega uno con yo lo hago en nombre de la reina de Inglaterra, yo lo hago en el nombre bueno, pues yo lo hago en el nombre de la libertad, de la humanidad, y para que se quiten y se vayan, ¿no? Entonces son gestos como que intentan abarcar al planeta entero. O sea, también no quiero hacer piezas que esté todo el día llorando, quiero hacer piezas como alegres y bonitas, y esta es una pieza muy bonita, ¿no? Porque es como decir, el mundo nos pertenece, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no? Es como ocupar el mundo, y hacerlo también de una manera muy minimalista, porque me gustan esas piezas en las que menos recursos utilizas y mayor capacidad semántica y pragmática tienes, despliegas, ¿no? Acá está con las otras banderas. Esta es en el Polo Sur. Sí, en el Polo Sur lo que hay una base americana, en el norte no, porque se mueve todo el rato, claro, está encima de hielos. Y aparte grabaste un disco. Sí, es un LP muy bonito, porque en la cara A hoy es el Polo Norte y en la cara B es el Polo Sur. Entonces es muy como el mundo, porque los discos estos de... Con el agujerito. Con el agujerito, claro. Entonces lo pones y son grabaciones ambientales. A mí siempre me ha gustado mucho Francisco López, que es un músico que trabaja con el sonido, que trabaja más escuchando que produciendo sonido. Y pues le hago copias malas, pero bueno, o sea, me inspiro en él, él lo haría esto estupendamente, yo simplemente lo hago a lo tosco, ¿no? Grabo el sonido y lo coloco. Y pues me gusta como objeto, ¿no? Como cosa... pues todo lo que es del siglo XX, los LPs, las fotos en blanco y negro, o sea, son anacronismos que meto a posta como un poco para quedarme en el siglo XX y resistirme a meterme del todo en el XXI, ¿no? Recuperando la idea del papel de periódico del siglo XX. El mismo Guernica de Picasso lo veo así, lo veo como un gran papel de periódico del siglo XX, y este tipo de efecto pues me gusta, y utilizar todo tipo de cosas como el disco, ¿no? Esa relación que había, que era, pues ahorrabas durante semanas para comprarte el disco, y aquello era un espectáculo, ¿no? No era un consumo como de Vértigo actual, ¿no? Que has oído el grupo tal y ya te llega el otro grupo, o sea, es como muy... hay otra relación. Es como el sonido como es aire. La nada. Es la nada. Se oye de repente alguna cosa que identificas con un avión al fondo, con algo, pero pues es el aire. Claro. Por otro lado, parece como el deseo cumplido. Toda tu página y todas tus obras son las fotos de las obras, y los videos son en blanco y negro.
Y aquí no tuviste que forzar nada para que fuera en blanco y negro, ¿no? Una bandera negra en la nieve blanca es como una obra de Santiago Sierra. Sí, ya no hace falta casi quitar el color, un poco color que quitar. Allí en el Polo Norte se usa para marcar grietas o lugares peligrosos. En vez de la roja, utilizan la negra, que es más visible. Entonces le añade otra carga, ¿no? Como de peligro. Bueno, y vinculada con esta obra, me acuerdo que cuando estuviste aquí preparabas otro proyecto, que es este, no sé si llegan a ver el SOS, porque... Pues, ¿lo ven? aquí se ve una S, ¿ves? Entonces, esto es el grafiti más grande. Esto es Tinduf. Aquí estos puntitos que se ven son el campo de refugiados de Tinduf. Esta obra se llama El grafiti más grande del mundo, SOS, todo el campo de refugiados de Argelia. Y aquí cuentan las cifras también, las anoté, las que están en tu página. Cuenta el tiempo que habrá demandado, supongo, hacerlo, la escala, el espacio, en fin. Y lo que decías antes, ¿no? Una especie de land art, pero obviamente politizado en el sentido de que en 2012 justamente decías la frase que los artistas del land art la naturaleza era como un papel en blanco y a ti te gustaba esa idea, pero no pensando en una hoja en blanco, sino en un papel sucio. Me parece que esta obra habla de eso. ¿Cómo, ya no me acuerdo, me lo contaste en ese momento, pero cómo surgió esta obra y cómo fue la experiencia de hacerla? Bueno, hay mucha solidaridad con el pueblo palestino desde sectores de la cultura española, porque pues, ha habido una implicación. Los saharauis pues, eran una colonia española. Entonces, después de la muerte del dictador, pues como que se entregó a Marruecos como para que no tener problemas con Marruecos, o no entiendo por qué, pero el caso es que se abandonó a su suerte a toda esta gente. Entonces siempre ha habido grupos de artistas que van y es una cosa que está organizada, se llama Artifariti, y lo lleva gente muy valiosa de la cultura española, han ido bastantes. Entonces me pidieron a mí participar, también el Frente Polisario, y para dar visibilidad, o sea, aquí casi hice lo que querían ellos, ¿no? Me dijeron dar visibilidad a lo que nos pasa, decir aquí estamos, ¿no? Casi pedir socorro, ¿no? Pero claro, es un socorro absurdo, porque como no sea la Virgen María, un marciano, el que vea estas letras en el cielo, pues es como simplemente el hacerlo es casi un gesto desesperado, ¿no? Están hechas como las ruinas de Nazca, o sea, como los geoglifos de Nazca rascando la tierra, y simplemente con eso pues ya te sale. Ha estado durante mucho tiempo en Google, ¿Se podía visible, ver Google? sí, luego se ha ido como difuminando, todavía se puede ver algún cacho, yo creo. Bien. Y le íbamos a luego pensé que podía bajarle la calidad, estábamos pensando en meterla en el Guinness, pero podía como frivolizarlo, aunque le hubiera sido importante para darle más visibilidad. Al final no lo hicimos esto. El grafiti más grande del mundo. Bien, y de la otra obra que quería que habláramos, a ver si... Se acopla, ¿no? Se acopla y no tiene mucho El sonido, qué pena. Pena porque el sonido sí es importante. Sí. ¿Puedes subir un poquito el volumen? No sé si ese es el problema. No, es que luego va subiendo, son rusos. Está bien, no te hagas problemas, ya está, ahora va subiendo.
Yo creo que el problema es que se acopla, si no es del sonido, el volumen va subiendo. Son de estas canciones rusas que empiezan bajito y acaban a gritos. ¿Y se puede bajar la luz? También se vería mejor la luz. Al revés, al revés. Voy a probar todas. Es que lo apagué. Este es un trabajo que hice con Jorge Galindo, que es un amigo desde hace más de 30 años y un extraordinario pintor y artista que le tengo mucho cariño, con el que hemos compartido muchas cosas y entre otras cosas pues nuestra juventud en la Gran Vía, que estaba llena de estos espectaculares carteles de cine pintados a mano, que ahora son como... Ahora esos cines pues son como salas de teatro para la televisión o tiendas de ropa y todo eso ya no existe, ¿no? Pero había también esa referencia. De hecho, los pintores con los que lo hicimos eran pintores de cine, antiguos pintores de la Gran Vía. Pero no, te iba a decir, es una obra que hiciste poco después que volviste a España después de muchos años en México, ¿no? ¿Qué es? Ya no me acuerdo. De 2012, sí, no, llevaba poco tiempo en Madrid. Sí. Bueno. La música también tiene un sentido con el... Es la varsoviana. Sí, la varsoviana es una versión soviética, pero pues esta música es la que se utiliza como para el himno anarquista, que son las barricadas, es la misma música y tiene mucha tradición de haber sido usada en luchas obreras de todo tipo. Me gusta porque además es una versión bastante más dura que el himno anarquista español, o sea, ya hablan de decapitar reyes y cosas así, es como más fuerte. Bueno, y para los que no se dieron cuenta, los retratos son
del rey Juan Carlos, por supuesto, primero, y todos los presidentes de los sucesivos gobiernos desde la transición, ¿no es cierto? Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, Zapatero, Rajoy, y todos son retratos de Galindo. ¿Y cómo fue posible esto en Madrid? Bueno, pues porque existen todavía mecenas, ¿no? Todavía existe gente que... No, bueno, pero no solo por eso, es la Gran Vía y es... Ah, ya, hombre, estas cosas lo tienes que hacer con cuidado, tampoco puedes, ni tienes por qué decir lo que vas a hacer, todo lo que vas a hacer. Yo me he dado cuenta que es más fácil proponer un proyecto que es para cine que es para arte. El arte lo miran con lupa, a ver si se nos cuela algo... Pero si es para cine, pues tú con que pagues, ellos pues dicen, bueno, lo mismo hasta aparece Antonio Banderas por aquí, ¿no? O sea, tampoco saben. Entonces es más fácil gestionar. Y luego pues también lo hicimos con mucho cuidado. Esto está hecho el 15 de agosto, que es el Día de la Virgen de la Paloma. Había una huelga, además, en ese había un momento un problema con los bomberos, con lo cual la policía estaba allí liada. Por si acaso llevábamos papeles. Y se hizo muy tempranito en la mañana, o sea, procurando causar el más mínimo impacto. Por supuesto, esto era arriesgarse, pero bueno, pues salió bien el riesgo. Pero después también tu idea era que circulara el video, Sí. cosa que sucedió... Sí, tiene un tratamiento muy cinematográfico. Además, yo para estas, cuando quiero hacer cosas buenas en cine, pues me voy con Iván Aledo, que es un tipo que ha estado detrás de casi todas las buenas películas de cine español de los últimos 20 años o 30. Y él pues acabó de darle ese toque fantástico con la edición, ¿no? De voltear y de estar jugando. Que ya sucedía en la película del No. También. Sí, eso lo uso mucho. A mí es casi lo que más me gusta del vídeo, es esa posibilidad de que el tiempo vaya para atrás, de invertir las cosas, todo eso me parece muy interesante. Y hablaste de esta obra como una obra de contrapropaganda. Sí, pues es que llevamos toda la vida oyendo que estos señores son la maravilla de las maravillas y son... No sé, o sea, es que no hay palabras para calificarles. Los encargados creo que es muy suave, un término muy suave, pero es la realidad. O sea, realmente estos tipos son encargados del negociado España, ¿no? Pues el imperio les ha dicho, tú ocúpate de que estos salvajes, no sé, obedezcan y paguen, y es como la cara visible del sistema. Yo no creo que estos tipos sean nadie. O sea, obviamente... Es como un CEO, ¿no? Es un gran puesto directivo dentro del hijoputismo mundial, ¿no? Pero ellos detrás, o sea, representan a otra gente que es la que está siempre en el poder y a la que nunca le ves la cara, ¿no? Pues ya sabemos, ¿no? Los traficantes internacionales de armas, los malditos banqueros y todo este tipo de lacras sociales. Y como devolverlas, ¿no? Porque es que ahora, no sé, se murió uno y le pusieron su nombre al aeropuerto. O sea, todavía les tenemos que tratar como si fueran personas que nos han traído. Dicen, estos tipos trajeron la democracia a España, pero ¿qué han traído estos tipos, no? No lo sé. Tampoco quiero soltarme un speech, pero cualquiera que sepa quiénes son estos tipos se dará cuenta que esto ha sido suave, ¿no? Ha estado suavito. Bueno, pero esta fue tu vuelta a España, digamos, así fue. Sí, hay que volver diciendo quién eres. Tampoco quería que hubiera confusiones. También podía ser absorbido por la marca España o tratado como un hijo pródigo, y yo quería mantener claro Bueno, al fin y al cabo yo me fui de España queriéndome meter 2 años de cárcel por no ir a la mili, ¿no? Entonces tampoco voy a volver y darle un abrazo al rey, de aquí no ha pasado nada. A ver, no sé. Bueno, y habías tenido también la cuestión del premio, ¿no es cierto? Sí, la cuestión del premio, que a mí también me parecía que no eran circunstancias para estar yo a aparecer dándole la manita a nadie, ¿no? En un telediario. O sea, si quieren que le dé la mano al rey en un telediario, 30.000 pavos son pocos. Tienen que subirlo, ¿no? Bueno, de eso hablamos en el 2012, ya lo volvemos. Bueno, una pregunta más antes de abrir las preguntas al público. Sabés que estamos en un programa que vos visitaste hace 5 años, y seguramente aquí hay muchos artistas jóvenes tan irritados como vos con el país y con el mundo, pero también tratando seguramente como vos de hacerse un lugar en el mundo del arte, porque como vos creen que es lo que saben y es lo que quieren hacer. Vos que llevas bastante tiempo en esto, ¿qué le dirías a los artistas jóvenes?
Bueno, pues nada, que os diría que es la mejor profesión que podéis elegir. Si te va mal, pues te lo has pasado bien. Y si te va bien, pues ganas una pasta, o sea, está bien pagado. Entonces yo os animo a hacerlo, es que además ¿qué otra cosa vas a hacer? Todo lo demás, o sea, sobre todo ser libre, no trabajar para nadie. Es un trabajo en el que si sacas dinero es por tu creatividad, no por tu nivel de sumisión y tu capacidad para las genuflexiones, ¿no? Entonces es una actividad por sí misma anarquista, por sí misma liberadora y emancipatoria y de autoexpresión. Entonces a quien haya decidido tomar ese camino, pues enhorabuena porque no se ha equivocado, yo creo que es lo correcto. Bueno, no sé si les parece que abramos... ¿Hay micrófonos por ahí? Sí, no, quería preguntarle cuál es tu relación con el mundo, digamos, como de las galerías, el mundo del arte en sí. O sea, si tenés como un principio, cómo te manejas en base a cómo negociás vos, por ejemplo, planteabas, bueno, si me dan tanto, voy y le doy la mano al rey, digo. O sea, cómo manejás ese diálogo con un mundo que capaz que representa todo eso contra lo que luchás. Bueno, sí, no. Date cuenta que también en el arte hay una gente muy interesante que es digamos, la burguesía ilustrada, que realmente son muy interesantes. Son gente que tiene la capacidad de hacer cosas, que muchos de ellos tienen una cultura que no es nada despreciable y que son realmente la gente que te banca, ¿no? O la gente que está a tu lado en determinadas situaciones. Ya sé que todo es muy criticable y que hay una escena artística que puede resultar vomitiva, pero también hay gente muy interesante y que puede ser un aliado, ¿no? Yo tampoco quiero echar flores a los que trabajan conmigo, pero obviamente los que trabajan conmigo son un ejemplo. Y luego pues las personas también que compran, lo que yo hago pues es una persona muy especial, porque esto no es algo que se compre para poner en el mercado secundario mañana y sacar un beneficio, sino que lo compran personas que quieren tener un testimonio de su época, más que una herramienta de sacar dinero. Entonces, no es tan difícil y no me siento que esté en territorio enemigo. O sea, hay unas estructuras que son territorio enemigo, hay cosas que nos afectan a todos tenemos una implicación más o menos en el sistema. Yo tengo una cuenta bancaria con uno de los bancos más cabrones de España, pero ¿dónde la tengo? En el calcetín, ¿no? Entonces no hay más remedio. O sea, siempre hay una implicación. Y no hay que ir a ciegas pensando que todos son unos cabrones, porque no es cierto. O sea, sí hay matices y hay gente interesante en todas partes. Hasta en el Deutsche Bank me he encontrado gente que era interesante. Yo quería preguntarte cómo conviven en tu producción o en tu proceso el discurso y la materialidad, como la búsqueda con la sensibilidad. Bueno, el discurso yo procuro que no salga de mi círculo más... O sea, no es que lo vaya expandiendo, no soy como un predicador, no soy más bien un tipo que hace cosas y que es lo que me gusta, hacer cosas, más que luego explicarlas y apoyarlas con un discurso. Cosas que se expliquen a sí mismas, o sea, confío mucho en el lenguaje artístico y es como quiero decir las cosas, como más que explicarlas y con palabras. O sea, siento que cuando hago este tipo de cosas que estoy haciendo ahora, pues es un poco una traición, porque la obra... Eso está perfecto, todo lo que yo vaya a decir ya es como un meeting. Entonces no estoy muy obsesionado con el discurso, también porque no me he tenido que inventar nada, porque se da, porque simplemente ha sido algo como que muy burro, muy de 2 y 2 son 4, muy de esto está bien, esto está mal, blanco, negro. O sea, no hay una sofisticación tampoco muy grande de lo que digo. Lo que sí tengo es ideas claras, eso a veces pues no es muy común, ¿no? Lo que pasa es que alrededor de muchos de tus trabajos siento que la problemática de la autoridad, que es súper relevante, pero al mismo tiempo hoy en día como la figura Santiago Sierra igual es un referente como que la lleva en muchas partes. O sea, yo soy de una escuela en Chile de arte donde tu obra es como súper fundamental para el trabajo de arte político, por ejemplo. Aunque tú acabas de hacer esa especificación, allá tú eres como el máximo referente en ese ramo de arte político. ¿Cómo es tu relación con esta nueva figura? Siendo que yo siento que igual tu tema también es el tema de la autoridad y finalmente tu obra se vuelve una especie como de autoridad también en el arte político. Hombre, yo soy un antiautoritario. O sea, estoy en contra de la autoridad y en contra de respetarla y a favor de la desobediencia. Yo no sé en qué punto puedo yo llegar a ejercer una autoridad, a no ser que sea la de
pues que se produce química entre lo que hago y lo que hagan los demás, pero vamos, yo intento no ejercerla, no sé si la estoy ejerciendo, pero si la ejerzo no me he dado cuenta. Eso que dices, pues creo que más bien tiene que ver pues, con el respeto, a lo mejor, o con el respeto a lo que he hecho, pero no creo que ejerza una autoridad. No, de hecho, perdón, yo me refería más como a lo que se genera, como más a lo que tú tuvieras una intención o algo así, es como un fenómeno que está pasando. Hombre, a mí me gusta también ser un referente en el sentido de que decir a los que vengan detrás que se pueden hacer estas cosas y vivir de ellas. Que no hay por qué estar diciendo sí señor y agachándose, que se puede uno cagar en Dios, recibir dinero y seguir y vivir. Y ese es un buen camino. Entonces, o sea, no revelarlo sistemáticamente como manera de vida. Perfecto, se puede hacer. Aquí hay una prueba. Si pensás un poco en la circulación de tu obra, más allá de las galerías, bienales y ese tipo de situaciones, para que le puedan llegar a cualquier persona que no sea espectador del arte, ya el contenido de tu obra, más allá de la persona que puede pasar y ver eso, sino si hay un pensamiento detrás de eso, para que también les pueda llegar tú. La contrapropaganda, ¿cómo llega? Sí, intento que tenga que tenga una lectura que no necesites conocerte los últimos 30 años de historia del arte para entenderlo. O sea, son obras como que procuro que sean muy directas, ¿no? Pero tampoco me obsesiono con la gente, con hacer un apostolado hacia la gente. A la gente hay que dejarla en paz porque tienen demasiada gente está hurgando en sus cabezas, ¿no? Yo creo que tampoco está mal remitirse a un ámbito donde sabes que la gente te va a entender o que sabes que hay una complicidad, ¿no? Y lo de la gente, pues me gusta abrirlo, pero ya te digo, tampoco tanto. O sea, esto de Recoleta me ha gustado pues, porque es un lugar que ya no solamente estaba el público del arte, sino que pues, hay turistas, hay señores que van a pasar el día, muchos niños, entonces es como... Está bien, pero no es condición necesaria. O sea, ¿y te parece que la web ayuda? Por ejemplo, los encargados que circuló mucho en YouTube, ¿confías en eso? ¿Te sirve? Bueno, ahí el fallo fue que abrí los comentarios, entonces se me metieron unos troles que estaban empeñados en demostrar que esto lo habían hecho unos fascistas, que no era... Y venga a insistir, yo me quedé asombrado. Entonces ya no he vuelto a meter comentarios, ¿no? en obras por los troles. Pero bueno, el internet pues pues lo sabéis todos los que hayáis vivido una época pre-internet, que esto lo ha cambiado todo, todas las reglas, así que es imposible no usarlo, sería absurdo no utilizar esta herramienta para difundir y para recibir información. Esto te mantiene increíblemente cerca de gente lejanísima, entonces es un buen medio de momento. Pero también es una red, se llama red como lo que usan los pescadores. Y a mí me da la impresión de que ya van a empezar a recogerla porque ya hemos picado todos, ¿no? Ya hemos metido todos nuestros datos ahí, ya tenemos todo ahí, ya nuestra vida es eso y ahora es el momento de ganancias, que yo creo que es un poco lo que está pasando con todos estos rollos de los ataques informáticos y todas estas fantasías. Yo quisiera hacer la última, por favor. ¿Se puede? Adelante. Quería saber qué pasa contigo respecto al arte, como cuál es el poder que tú hayas en el arte para que toda esta visión crítica no te lleve a una emancipación nada más del sistema y eso. Bueno, el arte es poderoso, ¿eh? Porque tú fíjate que sería el Papa de Roma sin San Pedro, ¿no? Sin la Basílica de San Pedro. O un político sin sus banderitas, sus canciones y sus argumentos ficticios, ¿no? Es muy importante y por eso lo usan y tenemos poder también como artistas, o sea, no es un poder megalomaníaco, pero realmente una imagen, pues sí, a veces vale más que 1000 palabras, ¿no? Tiene una fuerza por sí misma y ese poder hay que usarlo. La cuestión está para qué lo quieres usar, si quieres usarlo para seguir aplaudiendo al poder o quieres usarlo si no para cambiar las cosas, pues por lo menos para hablar entre nosotros, de las cosas que nos parecen bien o mal. Pero es poderoso el arte, sí, es poderoso. A mí me lo parece, a mí me emociona y me conmociona y me da mucho que pensar y me parece algo poderoso. Con esa frase podemos hablar perfectamente, ¿no, Santiago? Te agradecemos mucho. A vosotros.
Gracias.